En este vídeo vamos a crear un componente botón con sus estados, variantes y formas. Vamos a hacerlo a mano como lo hacíamos en 2020 o antes y también lo vamos a hacer con Cloud Code. Vamos a ver cuánto tiempo usamos nosotros y cuánto tiempo usa la IA. ¿Será más rápida que nosotros o no? Estoy en la página Bottom con el cronómetro preparado y voy a empezar a montar el botón básico para luego comparar el tiempo que uso en hacerlo con Cloud Code. Arranco el cronómetro y empiezo. Genero una cadena de texto que ponga label, por ejemplo. Esta cadena se aplicó con un estilo medium, con font weight en medium también, que son de 16 píxeles. Es uno de los estilos que tenía creado y en mi documentación de los botones yo tengo que el botón MD es o tiene una cadena de texto así, de 16 píxeles. La voy a dejar así. Ahora, mi botón va a tener icono izquierdo e icono derecho. Entonces me voy a Assets, cojo la única instancia que tengo ahora mismo de iconos, que la obtuve de Material Design, luego ya añadiremos una nueva librería. Y con todo eso he generado un auto layout. Le voy a poner de nombre Bottom, que terminará siendo el nombre del componente. Vamos a darle cariño al gap, al espacio entre los iconos y la cadena de texto en este caso. Mi botón MD tiene un gap de 8 píxeles, entonces voy a ir a este panel de Auto Layout y voy a marcar el token o seleccionar el token de 8 píxeles. Ok. ¿Qué falta aquí? Padding top y bottom y left y right. Entonces, miro en mi documentación y el MD es de vertical 10 píxeles, entonces el top y bottom va a tener 10 píxeles, los paddings, y left y right pone 16 píxeles. Vamos a aplicar 16 píxeles. ¿Qué me falta? El radius, los bordes redondeados, 8 píxeles. Bien, no voy a aplicar ahora mismo colores utilizando tokens porque los que hicimos en vídeos anteriores no son los definitivos. Entonces por ahora simplemente voy a hacer un botón negro con contenidos en blanco. Para el fill voy a aplicar nuestro gris casi negro de siempre y para los iconos y la cadena de texto voy a usar un gris casi blanco. Ya tengo la estructura básica. Ahora voy a convertir esto en un componente que se va a llamar bottom. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Voy a generar los otros dos tamaños. Entonces, vamos a crear una variante. A esta le voy a poner, bueno, primero voy a hacer lo siguiente. A property 1 le voy a poner size. El nombre size. A la primera le voy a poner un SM. A la segunda un MD. Y voy a crear una tercera que sea el LG. Ok. Ahora mismo tengo este MD que estaba fino, entonces voy a pulir el SM. Si me voy a mi documentación, los paddings top y bottom van a ser de 8 píxeles. El left y right va a ser de 12. Correcto. El gap es de 6. Y el tamaño del icono va a ser de 16 píxeles. O de los iconos va a ser de 16 píxeles. Fijaros que no me había acordado de poner en el MD el tamaño del icono con sus tokens. Bueno, lo tendremos que corregir. Primero, el SM dije 16 píxeles en ancho y alto. Ok. Esto no está cambiando. ¿Por qué? Porque no definí bien, o sí, definí bien, son 43. Me parece un poco rara la altura.
Esto tiene un hue. ¿Estaría todo bien? No, está todo bien. No, quizás la cadena de texto que aquí está en 16, en el SM es más pequeña. Correcto, es de 14, por eso estaba un poquito alto. Cojo, ahora sí me cuadra un poco más. Entonces, ¿qué me falta? El radius. El radius también es de 6 píxeles aquí. Ok. Me sale un botón de 38 píxeles de alto. Bueno, por lo pronto me lo quedo. Todo está con sus tokens. Ahora voy a ir a añadir los tokens para el botón MD, bueno, sí, para los iconos del botón MD, que había dicho que era de, claro, lo había dejado en 24 y en realidad, según mi documentación, pone 20 píxeles. Vamos a usar los tamaños correctos. Se queda en un botón de 47. Me parece un poco... Pero claro, aquí estoy usando los tamaños que me ha dado la documentación que tenía, con lo cual lo voy a dejar así. Bien, todo eso se puede pulir. Vamos con el LG. Primero, la cadena de texto del LG va a ser de 18 píxeles. Me voy al estilo de texto definido, que ya está tokenizado, como habéis visto. Y ahora vamos a definir los tamaños de iconos en el botón LG y es de 24 píxeles. Van a ser iguales, pero yo voy a usar aquí los tokens para left, es decir, para ancho y alto. Queda así. Me faltaría el gap, ¿verdad? El gap del LG es de 10 píxeles. Entonces, bueno, creo que lo tengo definido. ¿Cuánto hace que no hago un botón a mano, por Dios? A ver. Bien. Bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Voy a crear unas properties. Selecciono las 3 cadenas de texto y aquí voy a crear una propiedad que ponga label. Y como placeholder le dejaré el label. Vamos a meter booleanas para mostrar u ocultar, en este caso, el icono izquierdo. Era en apariencia. Vamos a, por ejemplo, mostrar show left icon. Lo dejo como through. Y haré lo mismo para... Bueno, no. Ya que tengo seleccionadas las instancias del left icon, voy a generar un swap instance. Vamos a ponerle de nombre left icon. Ok. Ahora voy a hacer lo mismo en el icono derecho. Primero la booleana para mostrarlo u ocultarlo. Una nueva que ponga show right icon. Y sin perder la selección, genero el swap instance para el right icon. Ok. Bien, voy a ordenar un poquito las cosas. Primero, vamos a poner el show left icon, debajo el left icon, dejo el label que está en la mitad, show right icon y right icon. Bien, ¿qué genero con esto? Recordad, yo cuando arrastro una instancia tengo aquí primero el tamaño y después puedo ocultar el left icon y si lo muestro en este caso puedo, cuando tengamos más iconos, cambiar el icono y se va a actualizar y va a mantener el mismo tamaño y el mismo color.
Bueno, lo tengo hecho. Bueno, y no probé la cadena de texto. Funciona. Si yo me voy a otro tamaño, está funcionando. Ok. Estas pruebas de properties también las hacíamos en el proceso de creación de un botón hace años. ¿Qué me falta? Me faltan varias cosas. Por ejemplo, los estados. En mi documentación he puesto que iba a tener, en principio, que es poco, pero en principio, 3 estados: default, over y disable. ¿Qué haría yo ahora mismo? Pues voy a crear una nueva variante que sea state. A las instancias o a las variantes que tengo puestas le voy a dejar default. Va a ser el estado default. Bien. Entonces, ahora voy a crear una nueva variante y le voy a poner en state el over. No me está dando ningún problema. Correcto. Y en este caso van a ser iguales, pero con un color un poquitito más claro. No tanto. Ahí. Y el estado disable, en principio, lo voy a montar con los mismos colores que el estado default. Le voy a poner disable y los voy a mostrar con un 50% de opacidad. Esto no es definitivo, pero por lo menos estamos montando el componente como dijimos. Ok. Esto está así. ¿Me falta algo? Me falta algo porque lo estoy viendo en mi documentación. Yo quiero tener una nueva variante que sea, que se llame, mejor dicho, shape, por ejemplo. Forma. A estas formas le voy a poner rectangle. Creo que lo escribí bien. Y a las siguientes, bueno, y a las nuevas les voy a llamar pil. Las duplico todas y aquí le pongo pil. ¿Y qué diferencia van a tener? Pues que sean completamente redondeadas, es decir, con los bordes completamente redondeados. Entonces, para eso voy a usar mi token full. Ahí te quedas. ¿Qué me falta en este componente botón? Pues me faltan las conexiones, es decir, la interacción entre el estado default y over. Entonces me vengo aquí a prototype y le voy a poner cuando lo sobrevuele que haya un Smart Animate de 150 milisegundos. Entonces ahora podría generar todas las conexiones que faltan. Ya las tengo todas. Han quedado con el... ¡Ay! Fijaros, error. Aquí le puse un while loading, pero todas estas están con clic. Es decir, el disparador es el clic. Entonces voy a cambiarlo desde aquí. Ahí están. A ver si lo hice todo bien o no. Me encanta cómo trabajábamos antes. No, creo que está todo correcto. No se muestra la etiquetita porque no había espacio. Bueno, creo que ya está el componente listo. Voy a hacer un frame rápido. Voy a lanzar el prototipo, lo voy a mostrar con un zoom y lo tenemos. Ok. Evidentemente, si yo esto lo pinto o lo muestro como un disable, se va a ver así. Y no hay ningún tipo de interacción. Dejo el cronómetro abierto porque este tipo de pruebas también, como digo, las hacíamos o las
aplicábamos durante el proceso de creación. Voy a también montar leyendas, porque ahora las leyendas las hacemos con Cloud Code también. Entonces, default, pero como usaba tiempo para hacerlo a mano, vamos a contabilizarlo. Y también con sus tamaños, SM, MD, LG. Y con su forma. Ok, paro el cronómetro. 15 minutos, 12 segundos. ¿Tengo un botón funcionando? Sí, le faltan. Variante primary, variante secondary, variante outline, variante ghost, que no voy a hacer ahora porque si no esto puede ser eterno. Y todas ellas las vamos a montar también con tokens, tanto para light como para dark mode. Pero para este ejemplo y esta prueba, esto que tenemos ahora nos vale. Abro un paréntesis para invitarte a que te sumes a nuestra comunidad UX FOMO. Leyendo el código QR o introduciendo juanpol.com/discord en tu navegador, te sumas. Allí estamos todos los días hablando de UX, de UI y de la IA aplicada al UX y al UI. Y los jueves hacemos una charla de voz, que quien quiere participa como oyente y quien quiere también abre su micro y su cámara y participa con sus opiniones, con sus preguntas y presentando sus proyectos o con cualquier tema relacionado con nuestra industria. Lo primero que haré será lanzar el cronómetro, copio el link a la página Botón 2, cambio de escena para ir a la terminal que está limpia, como dije, y le digo, crea un component set llamado Botón 2 en esta página de Figma y le pego el link. Además, voy a decirle que utilice la documentación con la anatomía. Los botones tendrán o usarán los valores y variables que puedes ver en esta anatomía y le pego la documentación de la anatomía. Utiliza variables de este archivo de Figma y le voy a pegar el link a este archivo. Además, crea una variante llamada Shape. La variante Rectangle usará los radius que te dejé la anatomía. La variante Pill usará radius full. Esa variante la tienes en el archivo de Figma. Además, las variantes default tendrán color de fondo, nuestro gris casi negro, que es color para el label y los iconos, nuestro gris casi blanco. La variante over tendrá color de fondo 2 y los textos e iconos del mismo color que la variante default. La variante disable será como la default, pero con opacidad del 50%. Me falta algo más. Los iconos de cada variante serán instancias de este icono. Y le voy a pegar el link a la instancia del único icono que tenemos. Copy, ok, me voy a botón, cambio de escena. Crea properties booleanas para ocultar o mostrar el left icon y el right icon, a ver qué nombre le pone exactamente. Instance swap para cambiar iconos left y right y una property de texto para editar el contenido de la cadena de texto label. Me voy a parar porque creo que no tengo que usar nada más. He usado 5 minutos 33 segundos. Ahora voy a apuntar aquí lo que usé para redactar el prompt. 5:33. Lanzo el cronómetro y ejecuto el prompt. Ahora mismo vamos a ver cuánto se demora Cloud en montar lo que le pedí. Yo usé 15 minutos para hacerlo a mano. Pero tenemos que pensar que ese tiempo que use Cloud, no sé si usará 5, 3, 10 minutos. Estoy convencido que lo va a hacer en mucho menos tiempo que yo, pero si usara un poquito más de tiempo del que yo espero, tenemos que pensar que yo puedo usar o puedo lanzar varias peticiones a Cloud Code y le puedo decir que genere component sets, organismos o templates enteros, mientras que yo estoy haciendo otra cosa. Yo personalmente en mi día a día, en mi trabajo, no le lanzo una petición a Cloud Code, le lanzo varias, con lo cual hay varios agentes de Cloud Code que van funcionando al mismo tiempo, mientras que yo estoy haciendo otra cosa. Ya lo dije en varios vídeos anteriores. Usemos la IA en junio de 2026 en todo lo que podamos, para que podamos usar la materia gris en otro tipo de cosas. Ok, está terminado, ¿no? Sí.
Está terminado, lo voy a parar, va a ser un poquitito menos. 6 minutos, 41 segundos, 6:40 o 6:39 seguramente fue. Aquí me está diciendo que lo ha creado todo con su anatomía, de padding, de gap, de radius, de font size, de icon size. No le dije en el prompt que utilice los estilos de texto, pero vamos a ver qué hizo. Colores que le pedí, las properties. Vamos a ir a la escena esta. Vamos a apuntar lo que marca el cronómetro. Le voy a dejar el 6:41, que fuera un segundo o 2 segundos menos. ¿Qué hizo? El orden es raro. No puso las anotaciones. O no me entendió o no me hizo caso. Le ha puesto una descripción al componente que me parece interesante. Las properties. Size, shape y state. Ok. Label. No las ha ordenado como me gustan a mí, pero yo ahora mismo puedo tranquilamente cambiar el orden como hice cuando lo monté a mano. Esto quiere decir que cojo el left show left icon, le pongo el left icon debajo del show, le dejo el label y show right icon. Perfecto. No me está dando error, con lo cual el orden ahora mismo no me tendría que molestar. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a coger esto y voy a dar esto así, cojo las pill medium, las LG, presento de esta manera. Tenemos, a ver, las variables. Voy a coger la MD. Tenemos el gap con su variable, el padding left y padding right, el padding top y padding bottom y el radius. Esto está en todas las variantes, ¿verdad? Sí. Las pill serían iguales, pero con el border radius en full, correcto. Properties. Cojo una instancia, veo que tengo el show left icon, perfecto, el right icon, la property SM, LG, muestro el icon, cambio de tamaño, correcto. El instant swap, evidentemente ahora mismo no lo puedo aplicar, pero está disponible. Si yo aquí tuviera más iconos, pues cambiarían y mantendrían el mismo color y el mismo tamaño. Lo que me falta comprobar ahora es si tengo, y que no se lo pedí, las conexiones, es decir, la microinteracción entre el estado default y over. Si yo activo, esto no lo hizo y no se lo pedí. Error mío, la conexión no la montó. Yo me equivoqué en cómo le pedí el tema de las anotaciones. Yo le dije, a mi manera, utiliza la herramienta de anotación lanzada con Y para documentar la variante o la forma o el estado. No le pedí el tema de las microinteracciones y tampoco hice ningún comentario sobre el orden en cómo debía montar las propiedades para que el orden sea el que yo le he dado a mano ahora y en el componente botón que hicimos antes. Conclusión, como ejercicio me parece interesante. Yo he usado 15 minutos para montar el botón desde cero a mano. Es verdad que al hacerlo a mano he creado las microinteracciones y he creado la documentación o leyendas para que el usuario tenga referencias de qué puede usar, variantes, estados y demás. Pero cuando hice el botón 2 con Cloud, usé un poquito más de 10 minutos. Pero recordad, importante, esto lo hice desde cero. Cuando este mismo proceso se lo lanzamos y Cloud Code tiene referencias, lo hace mucho más rápido. En el siguiente vídeo vamos a montar las variantes primary, secundaria, outline y ghost del componente button utilizando colores nuevos, tokenizados, y vas a ver que Cloud Code lo va a hacer muchísimo más rápido. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y te la voy a responder rápidamente. Gracias.